Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. En plena corrida cambiaria, siguen muy presionados los dólares libres, volando libremente con poca capacidad de intervención del Banco Central, que no tiene dólares, y se está ampliando la brecha respecto al dólar oficial. Esto ya es escenario de crisis. Ya estamos en un dólar que, con este dólar blue en 480 pesos, está 120% más caro que el dólar oficial de referencia. El dólar mayorista está en 220 pesos. Y esa ampliación de la brecha cambiaria con el dólar oficial, bueno, enciende todas las alarmas, porque no solamente acelera la dinámica de precios de esta economía, que ya venía al casi el 8% mensual, con una inflación piso que está corriendo en el 120% anual, sino que también estrangula todavía más la oferta de dólares. Es decir, nadie quiere vender los dólares porque no saben dónde se va a estabilizar esta situación. Y sobre todo, hay un problema muy grave de paralización de la oferta de dólares por el lado del campo, del dólar soja a 300 pesos, que cada vez queda menos atractivo mientras van subiendo los dólares libres, no solamente este dólar blue en 480 pesos, sino el dólar contado con liquidación, que es el de dolarización de las empresas, donde hay un volumen muy fuerte y donde el gobierno está tratando de intervenir vendiendo bonos del ANSES, también está volando casi a ver si... Bueno, casi a los 480 pesos, y eso genera, insisto, una especie de círculo vicioso que agudiza todavía más y expone todavía más la falta de dólares del Banco Central. El Banco Central no tiene dólares en el momento donde supuestamente es la mayor oferta de dólares para la economía argentina, que es el momento de liquidación de la cosecha gruesa, de la cosecha de la soja. Y sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días, y alertamos que es la preocupación mayor, el mercado de granos está paralizado, las cerealeras le acercaron al gobierno en la última semana 1.200, 1.300 millones de dólares, pero advierten que no hay venta de granos en el mercado a las cerealeras, y que eso se frena inexorablemente porque no se puede procesar el grano, no se puede exportar y no puede seguir ingresando un flujo de dólares mínimo que tendría que ingresar urgentemente en esta época del año. En ese contexto, digo, suenan ya todas las alarmas porque tenemos un nivel de los dólares libres que han subido prácticamente 16%, 17%, con el dólar contado con liquidación en 476 pesos en este momento, pero en una semana y media. Y si uno ve la subida, porque esto es en todo el año, la subida en el mes, 17%, si uno ve la subida en el año, ya están prácticamente en 40% de suba en el año, adelantándose a la inflación. La inflación primeros 4 meses del año va a dar, si da 7,5%, más menos abril, va a dar poco más de 30%. Es decir, estos dólares se están adelantando incluso en lo que va del año a la inflación, y eso está ensanchando la brecha cambiaria. Cuando uno ve los escenarios de crisis que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández anteriormente, se han visto dos picos del dólar bien marcados. Uno que fue la salida de Guzmán hace no mucho, el año pasado, en julio de 2022, cuando también en medio de una corrida de la deuda en pesos al dólar y un proceso de dolarización muy fuerte, el dólar se va primero de 200 a 300 pesos, 50% de suba, y después sigue escalando todavía más con la crisis de Batakis, y después llega Sergio Massa. Ese dólar, en ese momento de crisis, que llegó a 350 pesos el blue, si uno lo ajusta por inflación a valores de hoy, es un dólar arriba de los 500 pesos. Es el gráfico siguiente, a ver si lo podemos mostrar. Es un dólar arriba de los 500 pesos, un dólar que supera obviamente la brecha del 100%, y un dólar que se mete ya en una brecha que llegó en ese momento arriba del 150%, es decir, el dólar libre 50% más caro que el dólar oficial.
Pero claro, en aquel momento todavía había algunas salvaguardas de la economía. Había mucha soja en los campos y por eso en septiembre se pudo hacer el soja 1 y en diciembre se pudo hacer el soja 2. Había más reservas en el Banco Central de lo que hay hoy. Había la posibilidad de ungir a un ministro con poder político, como fue la llegada de Massa, y eso fue de alguna manera lo que tranquilizó las cosas. Hoy los instrumentos que tiene a mano el gobierno son mucho menores. Por eso algunos dicen, bueno, si acá no aparecen los dólares, el dólar todavía tiene recorrido. Insisto, si no es esta placa, probemos con la próxima, porque en algún momento va a llegar ese dólar de pico que estamos viendo, ¿no? Que es el dólar de 530, 540 pesos en la crisis de Guzmán. Bueno, estamos en la tendencia, ¿no? Ahora 480. Si volvemos con un dólar que atraviesa los 500 pesos, vamos hacia esa crisis que hubo en su momento y que significó una conmoción política obviamente muy grande para el gobierno. La peor crisis que sufrió el gobierno de Alberto Fernández fue cuando se le disparó el dólar a 195 en el blue, a valores de hoy ajustado por inflación, un dólar de 680 pesos en octubre de 2020. Hoy estamos con un dólar que claramente ya es de crisis porque está superando la brecha del 100%, pero que todavía tiene recorrido si no se dan señales claras de por dónde van a aparecer los dólares. Y ahí aparecen dos opciones pero muy complicadas para el gobierno, que enfrentan al gobierno ante dilemas muy difíciles ya largado el año electoral. Uno es, bueno, ver si hay alguna forma de acelerar la liquidación de dólares de la cosecha gruesa. Le plantearon a Massa el fin de semana a las cerealeras que con el dólar a 300 y ampliándose la brecha está paralizado el mercado, no aparecen los dólares. La posibilidad es ofrecer un dólar sustancialmente más alto para la soja. Massa ha dicho hasta ahora que no, que esto es lo que hay como oferta hasta fin de mayo y que en principio no hay nada más. Se está evaluando si hay posibilidades de ofrecer un bono fiscal, algún atractivo adicional a los productores para destrabar la oferta de dólares del campo, que insisto, es el momento donde tienen que ingresar. Si no ingresan esos dólares, la alternativa puede ser renegociar con el Fondo Monetario para ver si se pueden adelantar desembolsos que el FMI tiene este año para la Argentina por 10.000 millones de dólares y reprogramar pagos. Pero ahí la condición que exige el FMI es una condición que hoy es insalvable dada la situación de inflación y la situación económica y política de la Argentina, que es modifiquen el tipo de cambio oficial. No les voy a adelantar dólares para que ustedes estén vendiendo dólares a 220 pesos al pago de importaciones, estén comprando dólares a los exportadores de cereales a 300 pesos y tengan un dólar libre cerca de 500 pesos. El Fondo Monetario, no hay ningún manual del FMI que pueda autorizar destrabar una cantidad de dólares importantes para esta economía si no hay un cambio en la política cambiaria, que obviamente es un escenario también muy complejo para el gobierno, porque hoy modificar el tipo de cambio oficial, llevar por ejemplo ese dólar oficial de 220 a 300 pesos, como el soja, incluso un poco más, puede significar que la inflación se vaya del 8% mensual al 15% mensual. Y eso obviamente puede generar un cimbronazo no solamente desde el punto de vista social, económico, sino también político, y nadie asegura que se corra toda la nominalidad de la economía argentina para arriba. Nadie asegura que la devaluación pare ahí y no se corran estos dólares libres todavía más arriba y que estés con una nominalidad donde la inflación ya no corre al 120% mensual, sino corra más alta y que estés devaluando todo el tiempo para ver si aparecen los dólares. Por eso por ahora ese camino es descartado por el gobierno, por el equipo económico, y se está buscando hacer pie con dólares en el Banco Central como sea. Vamos a ver qué está pasando en el mercado cambiario, pero el Banco Central ha dicho, bueno, voy a cerrar el cepo a la máxima expresión, no se pagarán importaciones, se ajustará por cantidades, pero el Banco Central tiene que acumular urgente dólares, como sea, y en todo caso se resentirá la brecha cambiaria, es decir, lo que estamos viendo ahora. Como el Banco Central no suelta dólares, sino que quiere comprarse todos los dólares que ingresen y no suelta dólares para pagar importaciones, está tratando de acumular dólares como hizo en los últimos 2 días, pero eso presiona sobre los dólares libres, porque aquellos que no pueden acceder al dólar oficial van a buscarlo
al dólar libre, a cualquiera de las versiones, y eso obviamente dispara todavía más las expectativas de devaluación y que este dólar siga subiendo. Obviamente no es tan fácil la cosa, porque si la solución es cerrar el cepo en su totalidad, eso va a implicar un ajuste por cantidades muy grande de esta economía. No solamente va a caer más rápido el nivel de actividad y va a estar presionada la brecha cambiaria, sino que la economía va a ir más rápido a una recesión y también inevitablemente a remarcaciones de precio que ya se están produciendo, porque nadie sabe cuál va a ser el dólar de reposición de stock. Así que los dilemas son muy pero muy complejos, porque básicamente no hay dólares y no hay fórmula hasta ahora, y están explorando distintas alternativas, que destrabe un ingreso, una oferta de dólares mayor. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento, Claudio? Bueno, el dólar blue, el paralelo, está subiendo nada menos que 28 pesos, 490 en este momento, 490 pesos. Ahí me decían en algunas cuevas que hay más vendedores a este precio que compradores. Hay gente que incluso quiere comprar y le dicen que si no logran calzar una operación con otra, o sea, calzar la venta con alguna compra, dada la incertidumbre no se hace la operación. El contado con liqui 479, también con una fuerte suba respecto del día de ayer, y el dólar bolsa 463. Lo que hay que decir es que por el dólar soja apenas ingresaron a este momento 5 millones de dólares, y lo que vos comentabas, digamos, en este contexto. Hay una paralización total del mercado de granos y se va a seguir paralizando todavía más a medida de que se amplía la brecha cambiaria. Voy a usar en un ratito dos placas que quiero mostrar, nada más que dos. Uno es la comparación de la corrida que tuvo Martín Guzmán en junio-julio del año pasado con la corrida que está teniendo en este momento el ministro de Economía, Sergio Massa. Y la otra es ver un poco el cronograma de desembolsos y pagos que hay para el FMI este año, para poder analizar cuáles son las alternativas si efectivamente se está negociando algo serio con el Fondo Monetario, como para que se puedan adelantar desembolsos y de esa manera pueda haber alguna recomposición de reservas que pueda cambiar o no esta dinámica de crisis. Está Ariel Sbar, que es el CEO de Cocos Capital, una de las aplicaciones, la fintech que más ha crecido en los últimos tiempos, que tiene que ver con, obviamente, hacer operaciones con activos financieros a través de las plataformas digitales. Que obviamente tiene mucha experiencia de lo que está pasando ahora en el día a día en el mercado financiero. Yo estaba mostrando los dólares libres, que es la mayor preocupación financieros, que hoy están subiendo fuertemente y que están subiendo, a ver si podemos mostrar de nuevo la placa, que están subiendo 3-4% por día y hoy están pegando un salto adicional, pero esos son dólares donde está interviniendo el gobierno, donde supuestamente estaba el poder de fuego de la venta de bonos de ANSES. ¿Qué está pasando en esos dólares en el contado con liquidación y en el dólar MEP, Ariel? ¿Cómo están? Sí, el día está bastante complicado. La verdad es que el mercado arrancó recién. Viste que el mercado abre a las 11 de la mañana, el mercado de MEP y de contado con liqui. Y recién para las 11:30, 12 es cuando empieza realmente a operarse. Así que ahora. Cuando vos nombrás, lo hablamos el otro día, Maxi, el tema de la venta de los bonos. Todavía eso no se ejecutó. Todavía, si bien la UBA aprobó, digamos, de alguna forma el canje o el swap de bonos, de los duales por los bonos en dólares al Tesoro, el Tesoro todavía no vendió esos bonos en el mercado. ¿Está bien? Entonces, o sea, los agarró la corrida sin poder haber perfeccionado el mecanismo de intervención y están interviniendo con los bonos que tiene en cartera el Banco Central. Bueno, eso no lo sabemos, digamos, a 100%. No sabemos exactamente si están o no vendiendo esos bonos que ellos tienen en cartera, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los bonos, que son particularmente los 35 y los 38, los bonares, todavía no se vendieron. Esos bonos se van a vender por subasta y todavía esas subastas no ocurrieron. Como que no están perfeccionados los métodos para que eso ocurra, ¿no? El Tesoro no quiere vender por mercado, lo que se llama prioridad precio-tiempo, que es cuando la pantalla, ¿no? Antes lo que se hacía a viva voz. El Tesoro no quiere vender por ahí y quiere vender de alguna forma por subasta, y esas subastas todavía no ocurrieron. Entonces, en este momento hay 5.000 millones de dólares en valor de mercado, ahora un poco menos porque los bonos están bajando, o 4.000 millones de dólares. Para intervenir y no lo están pudiendo usar masivamente para frenar esa suba de los dólares financieros. Espera un segundo, lo tengo a Miguel Kiel, pero también tengo en el móvil, está hablando
Maximiliano Ferraro, porque es el presidente de la coalición cívica. Hay una reunión de los presidentes de los partidos de la oposición justo frente al Congreso. A ver qué está diciendo. Pero a su vez también hemos decidido solicitar reuniones a distintos sectores del mundo del trabajo, económico y productivo de la Argentina. Así que... Los alarmó obviamente la situación del dólar y lo que está ocurriendo en la economía, diputado. Digamos, nos está alarmando, por supuesto, la situación del dólar, la situación de escalada inflacionaria que está teniendo el país y que, como ustedes saben, ya tenemos más de un 104% interanual. Así que, bueno, el plan de trabajo que tenemos el martes próximo y que vamos a convocar a cada uno de los economistas de Juntos por el Cambio para evaluar la situación con todo el equipo de Juntos por el Cambio. Presidente de cada uno de los partidos. Presidente de partido, precandidatos a presidentes y presidente del bloque de la Cámara de Diputados y de senadores. ¿Dónde va a ser? Seguramente en los próximos días lo vamos a anunciar, pero es el martes próximo. ¿Estará presente Elisa Carrió? Van a ser invitados todos los precandidatos a presidentes. Todavía no nos hemos fijado, pero seguramente va a tener fecha. Gracias. Bueno, ahí estaba Ferraro, ahí una reunión de los presidentes de, de las Juntos por el Cambio. Claro, de las 4 fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Nadie es economista, ninguno de los 4. Estaba haciendo el repaso. Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, Federico Angelini, del PRO, Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, y Miguel Ángel Pichetto. Por eso dice Ferraro, con buen tino, que se van a juntar la semana que viene con los economistas de Juntos por el Cambio, de cada uno de estas 4 fuerzas, porque la situación no está para hablar ahora de elecciones, ¿no? A ver, está Miguel Guiel. Miguel, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde, decíamos, se cruzó la línea roja de la brecha del 100%, que era un dólar más o menos de 4.50, que era el dólar turista, el dólar minorista oficial más 100% de impuestos? Y ya estamos con un dólar y los dólares financieros, de dolarización en el sistema financiero local y de las empresas, que están cruzando cómodamente esos valores, ¿no? Dólares que ya están afirmándose en los 480 pesos y una brecha cambiaria con el dólar oficial de 120%. ¿Cómo ves la dinámica y cómo se podría de alguna manera frenar esto? Bueno, vos lo has resumido bastante bien en tu presentación anterior. Yo creo que estamos ante un dólar que está básicamente disparado, que no encuentra un techo, y creo que lo que se está pidiendo de alguna forma desesperadamente es que el gobierno haga algo, digamos, que le dé una respuesta a esta situación. Y la verdad que por ahora no ha logrado poner junto, digamos, un programa o una cantidad de medidas que puedan parar esta dinámica. ¿Qué podría hacer, digamos? Creo que una de las cosas centrales que dijiste vos, y yo coincido 100%, es ir a buscar urgente plata, digamos. Una plata puede venir de la soja, eso probablemente, no sé, en algún momento se podrá llegar a un acuerdo, pero lo más importante es la plata del Fondo Monetario Internacional, digamos, que el fondo haga un nuevo programa para empezar a dar plata. Lo que pasa es que eso requiere un programa económico, por lo menos mínimo. A esta altura nadie espera, con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, nadie espera que pueda haber un programa demasiado intenso, demasiado como para revertir, para claramente bajar la inflación en forma importante, pero sí un programa por lo menos para parar esta corrida cambiaria. Y eso, en mi opinión, requiere, digamos, el problema que tiene eso para el gobierno es que el fondo probablemente apoye, porque realmente existe la voluntad de apoyar a la Argentina, pero le va a pedir acciones previas, y las acciones previas son todas las medidas que el gobierno no quiere tomar, subir tarifas, reducir el déficit fiscal, subir la tasa de interés, que eso lo podría hacer solo, digamos, eso no requiere mucho, y se quedó recorto con la suba de 3 puntos. Mira, con esta corrida es una aspirina para parar una neumonía, y probablemente un nuevo esquema cambiario, que digamos, eso hay que pensarlo, porque se puede seguir perdiendo dólares por turismo en esta situación. Cuando no hay un dólar, la gente la gasta en Nueva York, la gasta en Punta del Este, la gasta en Europa. Yo creo que son cosas que el gobierno tiene que finalmente atacarlas y dejar todos los pruritos que tiene y empezar a tomar medidas en serio. ¿Y cómo se trabaja el tema de que estás partiendo de un piso? Después voy a comparar un poquito, ¿no? Porque el gobierno ya ha sufrido otras corridas muy graves que han significado un temblor muy importante. La última fue la que significó la llegada de Massa al Ministerio de Economía. Pero hoy estás con menos reserva en el Banco Central, estás con 50 puntos más de inflación. Antes tenías una inflación que estaba corriendo, no sé, al 65%, 70%, ahora estás con una inflación que está corriendo al 120%.
próximos 12 meses. Y además estás, sin stocks de dólares por delante. Antes sabías que había 9.000 millones de dólares guardados en los campos y que si le dabas algún atractivo con un dólar más alto lo iban a soltar en algún momento. Es decir, tenías opciones. Hoy, ¿cómo estás viendo hacer política económica? Digo, el fondo te dice, bueno, pero modificame el esquema cambiario. Y yo me lo imagino al Ministerio de Economía diciendo, sí, pero pará, tengo 8% de inflación mensual. ¿Cuánto cree que me vaya? ¿2 meses a 15%? Eso da una inflación ya, no digo las hiperinflaciones, pero sí los regímenes inflacionarios de 400% anual de inflación o 300%. Es decir, estamos hablando, para que los más jóvenes sepan, no estamos hablando de las hiperinflaciones 89-90, pero sí estamos hablando del Rodrigazo, donde había 300 o 400% de inflación anual. Y obviamente una disgregación desde el punto de vista social y político muy, muy grande. ¿Cómo crees que se puede manejar eso en este contexto? Extremadamente difícil, porque se llegó demasiado lejos, digamos, en todo esto. Porque, a ver, ¿qué alternativa tendría el gobierno? Empezar a racionar dólares como loco. Es la única que le queda, digamos, si no quiere tocar tipo de cambio. Ajustar por cantidades. Temas de desdoblamiento. Empezar a hacer un cepo atroz, digamos, ¿no es cierto? Un súper cepo. Y eso implicaría que empezarían a faltar productos en la economía, que lo que entra va a entrar a otros precios, con lo cual al final terminás con que el efecto inflacionario pasa igual y no solucionás el problema. Porque yo creo que lo que la gente no entiende, y probablemente el gobierno tampoco, es que que cada vez que ha apretado el torniquete del cepo, los precios subieron. Pasó en junio del año pasado, y cada vez que hay un nuevo esquema, CIRA, llámenlo como quieran, lo que pasa es que empieza a faltar mercadería, el importador, si puede importar, no sabe a qué precio va a pagar, y menos ahora, y por lo tanto, ¿qué hace? Sube los precios. O sea, el efecto de la devaluación está pasando ahora sin devaluación, pero está pasando. Entonces yo creo que es urgente tomar medidas, reconocer esto, y el Banco Central tiene que ser, por lo menos, empezar a ser más activo en tratar de... Lo único que puede hacer hoy, lo único que puede hacer, es subir tasas de interés, y no lo hace. Entonces, no digo que esa sea la solución, pero lo tiene que hacer, es parte de lo que tiene que hacer sin ninguna duda. Miguel Kiel, gracias, muy amable como siempre. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa distintas voces. ¿Qué está pasando hoy con la economía real? Se paralizan también muchas ventas porque nadie quiere largar producto o remarcan 30-40% cubriéndose sobre algún salto adicional del dólar, o no largan los productos, se quieren quedar con los stocks. Y mira, dependiendo los sectores, ayer acá contábamos que, por ejemplo, en el mercado de los neumáticos había remarcaciones de por lo menos 20%, en el sector turístico las agencias están directamente pidiendo a los clientes que los saldos los vayan a cubrirlos con dólares billetes, pero lo que está también sucediendo tiene que ver, ya además de la economía real, pero con los alimentos básicos. Y por primera vez en los últimos tiempos, lo que se nota en esta semana es que hay aumentos de precios de productos de la canasta básica por segunda vez en un mes. Esto no había ocurrido ni siquiera en anteriores corridas. Entonces vos, por ejemplo, y trajimos unas placas, en el caso de los fideos, del arroz, esta semana, desde ayer, hubo un aumento adicional del 9%, adicional a lo que había ocurrido a principio de mes, cuando había ocurrido un aumento más cercano a lo que quiere el gobierno, que es del 4%. Entonces, tenés una sumatoria de aumentos en las primeras 3 semanas de este mes. En lácteos, en leches, en yogures, en manteca, hay un aumento para esta semana del 7% que se adiciona al 7% de principios de mes. Es otro de los rubros que son muy sensibles a la canasta básica, a la mesa de los argentinos, donde ya hay doble aumento, doble ronda de aumento en este mes. En los quesos también, 7% de aumentos que se suma al 6% de principio de mes, y en los aceites, que es un rubro que venía acompañando a la inflación, incluso algo por debajo, por los acuerdos que se habían firmado, bueno, 4% hace 2 semanas, 6% a partir del día de ayer. Lo que también tenemos es que en esta última semana en la que pasó, la inflación, de acuerdo a distintas medidoras, monitoreos que hacen consultoras privadas, la inflación de la tercera semana de abril dio el 2%. Fue la peor tercera semana de los últimos 12 meses, a pesar de que
el gobierno, digamos, cuando el Banco Central, cuando sube el dólar oficial, lo sube al ritmo de la inflación, incluso un poquito por debajo de lo que pasó el mes pasado. Bueno, a pesar de eso, la inflación de alimentos se sigue acelerando. Fíjate, últimas 4 semanas, inflación de los alimentos, 9,4% según la consultora del ESG, y algo que yo te había adelantado la semana pasada, que en el propio gobierno están notando esta aceleración de alimentos, y por eso ya están hablando de una inflación que en abril tiene un piso del 7, pero ya lo ven 7,5%, 7,6%. La inflación de alimentos va a ir de nuevo al 9% mensual en abril. Es decir, van a tener de nuevo una inflación de alimentos que está en un ritmo pero muy superior al 120% anual que marcó. Algunos decían, ojo, que la inflación de alimentos tiende este año a ir al 150%, 160%. Estamos hablando de algo totalmente distinto a lo que vimos incluso el año pasado. ¿Quiénes están comprando dólares? Ariel, vos estás, obviamente, operás a través de Coco Capital, que es, entendámoslo como si fuera, no digo un banco, porque no tenés la regulación de un banco, pero trabajás asociado a los bancos y asociado a las agencias de bolsa. Bueno, nosotros somos una de las top 10 ALICs de Argentina. Sí. Nuestro principal foco, digamos, es en la gente, las personas humanas que compran a través de una aplicación DólarMEP. Lo que hacemos es, viste, tratar de que la gente no saque los pesos del banco para comprar el dólar informal más caro, directamente lo haga desde que lo haga todo ahí adentro. Bueno, ¿y quiénes están comprando hoy dólares? Bueno, las personas humanas, las personas físicas que estuvieron bastante tranquilas en la, digamos, en la compra de dólares hace un par de meses, ahora incrementaron. En general, la gente siempre de manera cotidiana compra dólares, pero es verdad que las últimas semanas hubo una compra mucho más grande. Y más porque la brecha, o sea, la diferencia entre el dólar MEP y el dólar informal ahora es de casi 20 mangos. O sea, el MEP ahora vale 470 más o menos y recién veíamos el Blue está a 490. O sea, hay 400... Eso incrementa la compra. Ahora, en ese mercado también compran inversores más grandes y compran empresas que se quieran cubrir. Por supuesto. Si bien las empresas están muy limitadas, porque si compran en ese mercado dólar MEP no pueden acceder por 90 o 120 días ahora, no pueden acceder al dólar oficial. Claro, lo que están haciendo las empresas es, ok, no pueden comprar dólares, es decir, lo que la empresa no puede hacer es vender los bonos contra dólares, ¿no? O sea, cuando uno compra dólar MEP, lo que hace es compra un bono, normalmente una L30, G30, cualquiera de estos bonos, y después los vende contra dólares. Hay muchas compañías que están reguladas porque acceden al MULC, al mercado, digamos, único libre de cambio. Entonces lo que hacen muchas compañías es comprar estos bonos dolarizados a esta paridad tan baja, o sea, la L30 está a una paridad de 20 dólares, mantienen estos a L30 y en algún momento se los convertirán en dólares más adelante. Entonces, de alguna forma lo que dicen es, bueno, estas compañías no pueden dolarizar sus pesos. Se están dolarizando, comprando bonos a un precio bajo. Bonos a un precio bajo que en algún momento venderán contra dólares. Exacto. Ahora te voy a preguntar, ¿y de dónde sacan los pesos para dolarizarse las personas físicas? Algunos dicen, bueno, se están dolarizando con lo que tienen, en caja de ahorro, cuenta corriente, lo que se llaman los saldos reales, lo que es como tener dinero en el bolsillo. Si tienen ahí un excedente, obviamente nadie lo deja ahí, sino esto ocurre cuando hay aceleraciones inflacionarias muy grandes o incluso corridas cambiarias. Otros dicen, bueno, hemos visto recién en los últimos días algún tipo de cabeceo en la renovación de plazos fijos en pesos, lo cual también llama a la responsabilidad del Banco Central, digamos que subió nada más que 3 puntos la tasa de interés en la última suba. Hasta ahora no se estaban moviendo los plazos fijos en pesos, es decir, la gente no estaba comprando porque no renovaba el plazo fijo y iba a comprar dólares, sino que eso era con los excedentes de pesos que había circulando en la economía. Ahora te voy a preguntar efectivamente con qué se está comprando dólares en los últimos días, porque alguien para comprar en tu ALIC o comprar en el banco tiene que sacar los pesos de algún lado. Si tiene que tener los pesos o en caja de ahorro o en cuenta corriente o decís un plazo fijo en pesos, pero tiene que sacar los pesos de algún lado. Está Carlos Achetoni, que es el presidente de Federación Agraria. Achetoni, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Maxi? Bien, bueno, ¿qué está pasando? Que está paralizado el mercado de granos y yo creo que es el tema fundamental hoy, por lo menos en este momento, que es que en el momento donde tiene que ingresar la mayor cantidad de dólares en el año a la economía argentina, estamos sin dólares, es decir, no están ingresando dólares.
aún con el incentivo del soja 3 a 300 pesos. ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que la cosecha es bastante mala. Muchos de los que tienen por debajo del 50% de cosecha es lo que tienen comprometido para pagar alquileres. Entonces es muy difícil que lo vayan a liquidar, menos para quedarse en pesos. Con esta volatilidad es muy difícil que hagan calce si no tienen alguna deuda que asumir o algo que pagar. Y por otro lado, los exportadores están con un serio riesgo de adelantar lo que ya han exportado, y esa liquidación que después no se condiga con la compra de nuevos lotes de soja. Y obviamente que lo estamos viendo, que esta volatilidad ha licuado la tentación que generaría ese dólar agro a 300 pesos. Entonces es muy difícil que lo vayan a hacer, como así también las economías regionales, donde tienen que exportar con ese dólar, pero comprometerse a precios cuidados internos, en donde estamos viendo que la situación, tanto para el arroz, el vino, el aceite, cualquier otro producto, es muy difícil que los vayan a poder mantener. Claro, lo que está diciendo los exportadores, las cerealeras, están adelantando los dólares, adelantaron todo lo que podían adelantar, que eran 1.300, 1.400 millones de dólares. Ahora tienen pesos y están esperando que vengan los productores a venderle grano para pagarle con esos pesos y procesar el grano, exportar aceite, harina y volver a ingresar dólar a la Argentina. El tema es si los productores no vienen con el dólar a 300, ¿cómo se podría destrabar esto? ¿Que haya un dólar soja más alto, 350, otro valor? La verdad es que acá lo que no se está teniendo en cuenta es la crisis en la que hemos entrado. Lo hemos avisado, lo fuimos a avisar al Congreso de la Nación también, que no hay producción, están faltando más de 20.000 millones de dólares, y es muy difícil en esta incertidumbre reprogramarse cuando no hay cómo hacer una nueva inversión para la producción. Y además de esto, hay que tener en cuenta que no lo están teniendo en cuenta ninguno de los distintos arcos políticos, que hay una situación tremendamente difícil, que de esta se sale con un consenso entre todos los sectores, tanto políticos como de la producción argentina, en donde se tranquilice y se trate de buscar una sola paridad cambiaria y que licúe la inestabilidad que hoy por hoy va a dar quizás por arriba del dígito la inflación del mes, con lo cual es muy, muy complicado si no se toma la seriedad del caso. Me decían que también los productores de soja, como han tenido el soja 1 y sobre todo en diciembre el soja 2, que vendieron mucho el stock de soja que tenían, con esos pesos también han anticipado, porque los pesos no lo iban a dejar en el bolsillo, no lo iban a poner en el banco tampoco, aunque tenían cuentas ajustadas por tipo de cambio oficial, sino con esos pesos adelantaron pago de insumo en lo que podían, cuando había producto, ¿no? Porque también había restricciones por el tema de las importaciones para pagar insumos, fertilizantes y otro tipo de insumos. Con lo cual, salvo los que tienen que pagar alquileres, que es algo importante y que también está dolarizado, bueno, no están con compromisos para vender la soja, que es como vender dólares, para hacerse de pesos. ¿Para qué? ¿Y qué hacen con esos pesos? Es un poco también así la dinámica. Acá también está impactando lo que ha sido el soja 1 y sobre todo el soja 2, para que ahora se vea tanta escasez de operaciones de venta de granos. Sí, la verdad es que también hay una situación lógica. Hay muy poca producción que esté en relación óptima de rendimiento, y el resto, entre los alquileres y lo que se debe de insumos, tanto en los acopios, en las cooperativas, porque hay mucha parte que no es financiamiento convencional de la banca, sino que es un financiamiento que han tomado desde las cooperativas o de alguno que les generaba esa situación, y lo están debiendo. Entonces es muy difícil que esa soja la puedan disponer para exportarla o para vendérsela a los exportadores. Eso es una de las partes que hace de que no haya liquidación, y la otra parte también es que no están las condiciones
para poder importar los productos que se necesitan como insumos. Bien. Y entonces no tiene sentido liquidar para no poder comprar como Claro, corresponde. como hay restricciones de pago de importaciones, tampoco tienen que comprar, digamos, ¿no? Porque también hay escasez en todo el tema de los insumos, fertilizantes y demás. A Chetoni, gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a ver, ¿con qué pesos están? Ahora vamos al mercado central a ver qué está pasando con los precios. Obviamente, en el mercado central, ¿qué va a pasar? Y bueno, mucho no va a pasar con los precios, porque si se mueven los precios en el mercado central, ahí sí estamos en problemas. Se mueven en todos lados, menos en el mercado central, me imagino, en el día de hoy por lo menos, ¿no? En el mercado central están controlados por todos lados. Pero, ¿de dónde surgen los pesos para comprar los dólares? Porque la verdad que los salarios están cada vez más menguados frente a la inflación. Lo está pasando por arriba la inflación, la aceleración inflacionaria. ¿Se están comprando dólares con qué? ¿Con ahorros que había por ahí en algún puchito de plazo fijo? ¿Con saldos de caja de ahorro? ¿De dónde salen los pesos? Mirá, todavía esto no lo podemos ver en el corto plazo, es muy rápido. Nosotros entendemos, y por lo que la dinámica que vemos adentro de los colegas, digamos, es que hay mucha gente desarmando posiciones que tenía en activo de pesos y armando posiciones en activos dolarizados. Y repito con esto de que hay no solamente compra de dólares, sino compra de activos dolarizados. Y así también, por ejemplo, acciones argentinas. Las acciones argentinas particularmente vienen bastante bien en este contexto, que uno mira y dice, pará, pero el Merval, o sea, el índice de las acciones argentinas debería estar mal, porque son todas noticias malas las que estamos escuchando acá. Pero bueno, mirás acciones argentinas y están bastante bien. ¿Por qué? Porque hay, de alguna forma, una salida del peso a cualquier tipo de otro activo real, no solamente el dólar. Porque vos mostraste bien, Maxi, en tu gráfico, es verdad que estamos abajo en términos reales del tipo de cambio, es verdad que en nominales estamos en el máximo siempre, sí, porque por la inflación que hay, pero en términos reales estamos debajo de otras corridas como la salida de Guzmán. Pero el tipo de cambio real está alto en niveles históricos de Argentina. El dólar pico de crisis de junio de 2002, cuando fue el peor momento de la crisis de 2002, a valores de hoy es un dólar de 4.40. Exacto. Y fue el dólar que llegó a 4 y después bajó a 3. Exacto. Pero había condiciones totalmente distintas, ¿no? Había condiciones distintas. Pero este dólar con dólar a 500 pesos, la Argentina está regalada en dólares. Por Exacto. eso vienen los brasileños, uruguayos, todo a comprar lo que sea con los dólares billete. Ahora vamos a ver lo que está pasando en la frontera con Chile. Vienen los chilenos, se llenan el auto, no de ropa o de electrodomésticos, se llenan el auto de alimentos, porque sale un tercio de lo que les cuesta en Chile cuando vienen con los dólares. El tema es que la Argentina viene manteniendo ese escenario de crisis desde ya varios años. Hace mucho tiempo. Sí. Y es constante. Y lo que te quiero decir es esto, Maxi. Cuando uno compra $1.000, 500 dólares, 100 dólares, 50 dólares, al otro día tiene estos 50 dólares, ¿no? O sea, es verdad. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo compré a 400 tipo de cambio, sí, ahora vale 500 y gané. Bueno, tenés los mismos 100 dólares, ¿no? Sí. Y digamos, no aumentaste tu patrimonio. Protegiste, saliste del peso y mantuviste en dólares. Ahora tenés los mismos 100 dólares. Entonces, lo que mucha gente dice, bueno, si voy a dolarizar a este tipo de cambio, que en términos históricos es real, es alto, por lo menos me compro un activo que me permita ganar algo o aumentar mi patrimonio en dólares, porque vos dolarizás y tenés los mismos dólares mañana. Es que me parece que el mecanismo precautorio del minorista, ¿no? No estamos hablando de las empresas o de los inversores más sofisticados, no es para ganar con el dólar, sino es para dormir tranquilo, proteger mínimamente los ahorros y el patrimonio, ¿no? Es básicamente por eso, porque uno ve el dólar del año pasado, subió 65%, la inflación fue 95%. Sí. Ahora, el que compró al principio de la corrida subió 50% en un mes. La idea esta de que todos los precios van a seguir subiendo y volando y seguramente le van a volver a ganar al dólar, pero en algún momento el dólar recupera. Solo para terminar la primera parte de la pregunta, que vos decís dónde sale la plata, mucha gente tiende a comprar en estas subas fuertes, lo cual es normal porque uno se asusta, se empieza a poner nervioso y tiene todo el sentido y preocupa mucho. Y cuando se empieza a tranquilizar la cosa, la gente termina de comprar y como que dice, bueno, voy al plazo fijo y se queda más tranquila. Entonces, en estos días muy movidos, como que no aparece la venta, el tipo de cambio sube 3, 4, 5% por día, 20 pesos por día, es muy violenta la suba. Y recién va a pasar a hacer lo contrario cuando deje de subir, lo cual es medio contraintuitivo. Entonces, como todos compramos cuando sube, entonces, ¿dónde aparece? Bueno, la gente que no compró por muchos meses y el tipo de cambio estaba tranquilo y hacían carry en pesos, digamos, ¿no? Estaban con la tasa de interés tranquilos haciendo alguna renta en pesos. Sí, y
digamos, lo que quiero decir es, esta suba es bastante, digamos, como que yo todavía no me pongo tan nervioso con esta suba, porque si vos mirás en los últimos meses, el tipo de cambio, es verdad que se había quedado atrasado frente a la inflación. Se había quedado muy atrasado. Entonces, todavía no estamos en un tipo de cambio de 600 que a uno le preocupa. Preocupa por la velocidad que tiene, pero es normal cuando tuviste tantos meses de gente que no hacía nada con la plata y ahora se empieza a poner nerviosa, lo cual tiene sentido, repito, pero todavía es algo que no vale 700 el tipo de cambio. No es la crisis, no son los picos de crisis anteriores, pero lo que estamos viendo que se está adelantando frente a la inflación. La del 2020, sí. La del 2020, cuando fue octubre del 2020, yo me acuerdo perfectamente, el tipo de cambio 180 o 280, ahora no me acuerdo. 195. De 195. Si vos lo mirabas en pesos, lo que te salía una cena en dólares, era un regalo, era realmente over. Sí, los autos que hoy valen $25.000 con dólares billeteros valían $15.000. Sí, exacto. Es decir, era el pico del dólar, por eso después hubo un boom de venta de electrodomésticos, de materiales de la construcción, de auto, y después los precios volaron. Detrás de eso los precios volaron todavía más. ¿Qué está pasando en este momento, Claudio? Mirá, el dólar paralelo sigue para arriba, 490, 495 pesos. En esa banda se está moviendo en estos momentos. También suben los dólares financieros, el contado con liqui 483 pesos, una suba respecto a ayer de 23 pesos. El dólar bolsa 478 pesos, también una alza de 21 pesos respecto al día de ayer, y un mercado muy presionado. Todavía me estaban diciendo que no intervino el Banco Central, como ayer lo había hecho al mediodía, para intentar bajar estas cotizaciones de los dólares financieros, con lo cual va todo para arriba. Estaba consultando a ver si puede haber alguna posibilidad de suba de tasa de interés inmediata. Me dicen que por ahora no está bajo análisis. Pero bueno, es una... Ahora vas a contar, Javier, qué está pasando en la política, porque se está moviendo, si están evaluando algún tipo de medidas, de anuncios, más allá de lo que están previstos, que son anuncios de crédito de organismos internacionales, de dólares y demás, pero todo eso parece hoy estar descontado, ¿no? Que no es nada que esté sorprendiendo respecto a lo que está sucediendo con la trayectoria. Ariel, te hago la última. ¿Cuál crees que debiera ser el gatillo para que cambie la tendencia? ¿De que aparezcan dólares de manera importante por algún lado o por algún anuncio desde afuera con el fondo, o que uno vea que se destrabó la venta de soja? Maxi, en estos momentos es difícil a veces ver dónde está dónde empieza, digamos, a acomodarse la cuestión y la gente empieza a vender. Porque la gente tiene que vender dólares muchas veces. Las compañías venden dólares para gastar en pesos. Pero cuando sube 3% por día, vos decís, pará, espera un día más, espera un día más, espera un día más, y sigue subiendo. Entonces, hay dos posibilidades. Una, o el tipo de cambio, lo que se llama overshootea, o es decir, sube, no sé, 20% en un día y ahí aparece de vuelta la oferta y dice, bueno, pará, esto en tipo de cambio real es muy alto, esperemos que no pase esa. O realmente hay un cambio fundamental fuerte que uno dice, acá se va a tranquilizar el tipo de cambio. Anuncios, en general, en este tipo de momentos no son tan buenos. Tampoco subas de tasa moderadas, ¿no? A esto lo tenés que atacar con algo que cambie, que uno diga, pará, no va a subir mañana 4%, porque si no te perdés el 4%, y bueno, y tiene que ser agresivo, ¿no? Entonces, el central, porque cuando vos intervenís acá, intervenís muy poco y te empiezan a llevar, es negativo. Entonces, acá o intervenís muy fuerte... Sí, o mostrás un poder de juego importante, pero lo que pasa es que tenés que tener algo atrás. Exacto, lo que pasa es que el mercado te contó los dólares. Y yo creo que lo que se está viendo atrás como estrategia en este momento es, ante la alternativa de poder tener algún acuerdo redefinido con el fondo, pero que te exige mover la paridad cambiaria, es decir, tener también un régimen cambiario distinto, el Ministerio de Economía, me parece que hoy, y la política, está optando, bueno, ajustemos por cantidades. Cerremos el cepo, banquémonos una brecha mayor y vemos cómo nos acomodamos. Y eso, al revés, le puede significar al Banco Central, como ocurrió en los últimos 2 o 3 días, que acumule dólares a los palazos, porque no le vende a nadie para pagar importaciones, pero presiona todavía más
sobre la brecha cambiaria. Vamos a hablar un poquito qué está pasando ahora con la política, pero vamos a irnos a una tanda. Gracias, Ariel, como siempre, muy amable. Herramientas Nebraska, 30 años de trayectoria, encontrarlas en tu ferretería más cercana. Las mejores herramientas del mercado también las podés encontrar en Nebraska. Atención que está muy movido en un día de nuevo de plena corrida cambiaria, donde se está esperando, bueno, cuáles van a ser las respuestas por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Economía. Y han salido a hablar desde la política. Habló Alberto Fernández y apuntó contra los economistas de la oposición. Sí, Alberto Fernández hace minutos salió a hablar con los acreditados en la Casa Rosada después de liderar un acto con su par de Rumania, donde firmaron acuerdos. Y ahí, ante las preguntas de los periodistas, él planteó, primero, que está ratificado Miguel Pelle en la presidencia del Banco Central. Después dijo que la suba, ante un nuevo día de fuego con la cotización del dólar, la suba del dólar tiene que ver con la derecha argentina. Y también, de paso, le pegó a los economistas de la oposición, que dijo textualmente, abre comillas, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y retiran su rentabilidad por la tarde, dice el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Bueno, que las versiones de una renuncia de Pelle, que ahora ratificó Alberto Fernández, surgieron desde el propio Banco Central. ¿Por qué? Porque algunos directores, ahí me dicen que la mayoría de los directores intentó comunicarse de temprano hoy con Pelle para ver cómo seguían, si subían la tasa, qué tenía pensado, y Pelle no atendió a nadie. Entonces, desde ahí mismo, bueno, surgió esta bola que se armó y que... Sí, Pelle, que es insólito porque ha sobrevivido a los distintos equipos económicos y que tiene como único respaldo al presidente, a Alberto Fernández, y tampoco es un presidente del Banco Central que tiene una inflación en 110%, y acelerándose, ¿no? En una situación muy, pero muy delicada, que además tiene muchísimos cuestionamientos en términos de cómo administraste no solamente todo el régimen cambiario, sino cómo administraste las reservas. ¿Cómo puede ser que te quedaste sin dólares en el momento de mayor oferta de dólares, en teoría, para la Argentina? ¿Cuál era la programación que tenías? Si estás con cepo y estás racionando los dólares, programá cuántos dólares vas a tener en el Banco Central, ve cuáles son los vencimientos de deuda, cuáles son las importaciones promedio que podés pagar, hacé algún tipo de programación. Nada de eso ha ocurrido y vamos a los espasmos. Cada vez que hay una crisis con el dólar libre, tiene que ver con un tema más de fondo, que no es los rumores de si se queda tal o cual ministro o si hay tal o cual plan dentro de el gobierno nacional, sino el tema de fondo, que no hay dólar en el Banco Central. Estás de nuevo con reservas netas en rojo total y es un momento donde supuestamente te comprometías a acumular reservas. Entonces la situación es muy, muy delicada. Una de las cosas que se ha hablado es el tema de adelantar o no desembolsos con el FMI. Ahora vamos a ver un poco cuál es la programación de desembolsos y pagos con el FMI, si hay alguna chance de eso ocurra. Pero ha salido el gobierno a decir, nosotros estamos avanzando en este sentido y están los economistas de la oposición operando en Washington en contra de que eso ocurra. Salió Hernán Lacunza, que es el economista referente de Horacio Rodríguez Larreta, a responderle al gobierno. Claro, hace un ratito dice, desde que firmaron el acuerdo con el FMI en marzo del 22, dibujaron las metas fiscales, dice Lacunza, monetarias y cambiarias, hasta que fue tan grosero que las abandonaron. Desde entonces aumentaron la inflación, la pobreza, el déficit, la emisión y la brecha. Busquen por ahí. Esa es la respuesta que Lacunza dio ante lo que había dicho Sergio Chodos, que es el hombre, digamos, de la Argentina en el directorio del Fondo Monetario. El representante argentino ante el FMI, sí. Que había dicho justamente que tanto Lacunza como Alfonso Pratgay como Sanleris, el expresidente del Banco Central, estaban conspirando contra la Argentina, habían contactado al FMI para que no haya un desembolso adicional de parte del organismo a la Argentina. Bueno, Chodos le dijo que eran unos vendepatrias y estos economistas referidos por él salieron en las últimas horas a contestarle. Está Augusto Daguer, que es especialista en temas financieros. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Augusto, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo está viendo esta dinámica? No estoy tan preocupado como los medios A ver. y usted es economista, Maxi, me va a entender perfectamente. El año pasado el dólar subió 65% con la inflación subiendo 95%. Los primeros 4 meses del año darán una inflación del 28-29% y el dólar subió 35%. La verdad que lo que estamos viendo es caída del peso. Se ve en absolutamente todos los bienes. Uno necesita más pesos para comprar el mismo bien que compraba antes. Y el reflejo automático de la sociedad y de los medios es básicamente el dólar. Pero acá yo no veo nada trágico, simplemente la caída de el peso, que lo está haciendo a una tasa del 7% mensual. Pero no veo nada distinto de lo que ha pasado en otros momentos de estas crisis, como se llama habitualmente. Claro, ahora no, la pregunta iba, nosotros justamente el mismo cálculo lo comentamos hace un ratito, de cómo el dólar el año pasado ya subió 65, la inflación fue 95, cómo empezó el año ese dólar atrasado respecto a los precios, cómo hasta la semana pasada estaba acomodándose a la suba de precios que tenía esta economía, que está corriendo al 7% mensual. Alguien puede creer que suban todos los precios de la economía y no suba el dólar con el contexto de incertidumbre que hay por delante y la cantidad de pesos que hay dando vuelta, pero decimos cuando se supera la brecha del 100%, el dólar empieza a salirse de ese callejón en el cual, bueno, todo va en una nominalidad más o menos estable y provoca por lo menos crisis política. Lo hemos visto en octubre de 2020, lo hemos visto en julio del año pasado. Y la pregunta es si lo estamos viendo ahora. Yo veo que este dólar ya con una brecha del 120% se salió del callejón, ha quedado más caro que el dólar de 4.50, que era el dólar con 100% de impuestos, el dólar turista, y que si no aparecen dólares en el Banco Central, la pregunta es si tiene todavía recorrido por delante, retroalimentando todavía más los precios, es decir, que los precios no corran al 120% anual, como está proyectado próximos 12 meses, sino a una velocidad más rápida. Yo entiendo perfectamente lo que me dice y la verdad es que no deberíamos exigirle a los ministros que agarran en estas situaciones ningún cambio drástico en la economía y en las finanzas, porque se sabe que cuando toman estos ministros estos fierros calientes, ya se ha perdido la credibilidad y lo único que se tiene que tratar es de llegar en paz y en el mayor orden posible. Lo vivió Jesús Rodríguez cuando terminaba Alfonsín, lo vivió Lacunza cuando terminaba Macri, lo vive Massa y Rubinstein ahora. Pero me da la sensación que tenemos que calmar a la sociedad porque por delante se ven cuestiones muy optimistas y yo no hablo desde la esperanza, sino que lo estoy viendo con los números, así como te expliqué la suba del dólar con respecto a la inflación. Si hay un activo que ha subido el año pasado más que la inflación y más que el dólar, y este año está sucediendo lo mismo, son las acciones argentinas. Evidentemente hay gente que está pensando que el año que viene seguramente nos encontraremos con una cosecha mucho mejor que la de este año, que seguramente en 2 años damos vuelta a la balanza comercial por todo el desarrollo que se está haciendo en la energía. Entonces, imaginándose que cualquier gobierno que gane va a implementar una política de shock, ordenando los precios relativos de la economía y con números más sanos desde su Banco Central, la verdad que deberíamos pensar que tenemos muchos buenos años por venir y que esta transición hay que manejarla con la mayor calma posible, porque de hecho uno escucha a los economistas ortodoxos como Juan Carlos de Pablo, Artana, Santangelo, y en estos momentos, cabal lo mismo, te dicen que ellos esperan un escenario para los próximos 4 meses de suba de 7 u 8 o 9% mensual, pero nadie de ellos ve un desmadre tal que nos lleve a la hiper ni nada por el estilo. Con lo cual me parece que deberíamos bajar los flaps porque en este tipo de overshooting, como bien contaba Ariel Sbar, los perjudicados son básicamente los pobres, ¿no? Que tienen menos poder adquisitivo. Entonces, no veo nada dramático y diferente a lo que hayamos visto en situaciones similares en el pasado. ¿Usted ve que hay un mecanismo ahí de estabilización de alguna manera? Es cierto que todos están pronosticando que el año que viene, ya sin tener una sequía, la Argentina va a tener una cantidad de dólares mucho mayor, que además todo lo que está ocurriendo en el sector energético, si está el gasoducto con Vaca Muerta y demás, va a haber una cantidad y una disponibilidad de dólares mayor, ¿no? Pero lo que se está discutiendo es el problema del puente, ¿no? Intertemporal, digamos. Vivimos en el corto plazo, ¿cómo llegamos
a pasar al del otro lado, ¿no? El gobierno está planteando que puede haber algún puente de dólares de acercamiento que está tanteando por todos lados. Le ha ofrecido el dólar soja a los productores de soja y no parece con esta brecha cambiaria atractiva. Está buscando organismos financieros internacionales, está renegociando con el FMI. Si no encuentra esos dólares, bueno, el riesgo es o más ajuste real, más recesión, o el riesgo es más nominalidad de esta economía, es decir, que haya precios y dólar más alto. ¿Usted ve una salida a ese dilema? Yo creo que es probable que consigan un apoyo del Fondo Monetario porque el fondo fue creado para estas situaciones, Claro. fue creado para situaciones extraordinarias de sequías o de devaluación extrema de algún país vecino que te hayan alterado el programa. Pero aún así me parece que va a primar la racionalidad y seguramente va a ajustar por cantidad, como decía usted, Maxi, por quizás tenemos un crecimiento negativo, no creo que se espiralice para nada la nominatividad, no lo veo, no veo el dramatismo que estamos sintiendo en la calle, digamos. Ahí me dicen una información de que el Banco Central tiene la instrucción de salir a intervenir fuerte en los dólares financieros. Sí, todavía. Cuando dicen fuerte, es fuerte, digamos, salir a una intervención con lo que tengan, con bonos y con dólares en los dólares financieros. Tal vez porque consideran, bueno, que ya estos niveles de brecha es un nivel donde se puede plantar ya el Banco Central, ¿no? Que tiene un mecanismo de intervención, aunque supuestamente no puede vender dólares en ese mercado. Los últimos días lo ha hecho muy moderadamente, pero me dicen que la orden es que salga a intervenir fuerte después del mediodía, es decir, en las próximas horas antes del cierre de la jornada, tanto hoy, mañana y pasado, digamos, que se va a liberar ahí una pulseada fuerte respecto a cuál es la brecha tolerable, ¿no? Si el dólar en estos niveles ya es un dólar que puede llegar a estabilizarse y no seguir ascendiendo. Vamos a ver, pero me dicen que hay una orden clara desde el equipo económico al Banco Central y están en línea con eso a salir con una fuerte intervención que hasta ahora no aparecía. Ayer al mediodía, en un momento, salieron a vender bonos, bajaron 10 pesos la cotización, Y después, pero una hora después apareció la demanda y se fue para arriba. ¿Considera que una estrategia así, Augusto, es algo recomendable, que en algún momento marcara un sendero respecto a, por lo menos yo decía, acá la estabilidad, ya nadie piensa que se pueda bajar la inflación, pero estabilizar todo en el 7%, o en el 8% mensual y evitar que haya una escalada mayor, implica también que todo vaya a esa nominalidad, es decir, que el dólar oficial, que los precios y que los dólares alternativos no se salgan de ese callejón. Y lo que estamos viendo, bueno, es que los dólares libres han pegado un salto, es decir, han subido, ¿cuánto? Casi 20% Sí. En una semana y media. Si uno dice la inflación mensual va a ser 7, 8%, bueno, se están moviendo por encima de ese callejón. Tal vez sean momentos, si hay algún instrumento, de marcar algún techo para esto. Veo muy difícil que baje la brecha en este contexto. Como nos enseñó Calvo en algún momento, el mejor plan económico de la historia, si lo anuncia alguien que ha perdido la credibilidad, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Entonces tenemos que entender y ser piadosos con los actuales ministros porque ellos saben cuando agarran esta situación que tienen que llegar y son bomberos, por eso tratan de sacarte colejos de la galera todo el tiempo. Algunos duran 2 días, otros horas, otros 10 días. Ojalá que venga el préstamo y nos calmemos hasta que vengan unas PASO tranquilas. Pero de nuevo, creo que todos tenemos que calmarnos, porque acá no ha pasado nada distinto con el dólar de lo que pasa habitualmente. Es la caída del peso lo que tenemos que hablar. Quizás hay gente en empresas que sufren más la suba de algún commodity que necesitan para producir o la escasez de tipo de cambio para importar. Pero no está pasando nada raro que no haya pasado antes. No, pero claro. Hay que estar tranquilo, Maxi. No hay posibilidad de que vos veas que caiga la inflación, que se achique la brecha
con dolarización de carteras, con paso en los próximos 4 meses, con incertidumbre de los planes económicos futuros, son momentos que se han repetido a lo largo de la historia argentina. No sería muy dramático, esa es la verdad. No, bueno, pero por eso el riesgo ahí es, la preocupación por el dólar no es porque alguien quería dolarizar sus ahorros y ahora tiene menos poder de compra en dólares, ¿no? Que los argentinos seguimos con un poder de compra mínimo en dólares. La preocupación es porque cada vez que vemos que se amplía la brecha, hay un traspaso a precios inmediatos, digamos, y vamos saltando escaloncitos de inflación. Y ya estamos con un nivel inflacionario de precios, sobre todo de alimentos, arriba del 120% anual, que es otro régimen distinto al que había el año pasado, ¿no? Estamos con una inflación que a este ritmo puede estar en alimentos este año más cercana al 150% anual. Y son niveles inflacionarios verdaderamente pero muy preocupantes, ¿no? Vos sos muy joven, Maxi. Yo viví la hiper y ya trabajaba en ese momento. Y de repente pensamos que venía el caos, estaban todas las embajadas llenas de jóvenes que se querían ir al exterior, había veda de carne, se abrían los bancos a la 1 de la tarde para ahorrar energía, se importaban pollos para que baje la carne. Hemos vivido situaciones espectacularmente peores que estas. Y 2 años más tarde éramos el país más caro del mundo, más caro que Inglaterra, que en ese momento era el país más caro. Vino una política de shock, todos sabíamos que la medicina era durísima, pero 3 meses más tarde estábamos todos con estabilidad, con créditos. ¿Viste? Argentina es pendular. No somos nunca ni ultracapitalistas ni nunca llegamos a ser comunistas. Estamos siempre en el medio y en algún momento nos la creemos. Bueno, ¿sabés qué creo yo? Creo que vienen 20 años excepcionales y que hay que apretar los dientes estos 4 meses porque van a ser difíciles. Y la verdad que no quiero no quiero vender cosas que no van a suceder. Es muy poco probable que en estos 4 meses vos veas inflación bajando, acumulación de reservas y que se achique la brecha. No, hay que transitarlo de la mejor manera posible y manteniendo la calma. Vos sabés que, bueno, no sé si fuiste vos el que dijo, bueno, que vamos a vivir los peores 4 meses de los próximos 20 años, pero... Sí. Pero bueno, fuiste vos. Bueno, pero efectivamente todos están viendo que hacia adelante la Argentina va a tener una oferta de dólares muy grande, e incluso lo dice el propio ministro de Economía cuando ve cuáles son las proyecciones para la agroindustria, para la minería con el litio y el cobre, cuáles son las proyecciones para Vaca Muerta. Lo que sucede es que en medio de la crisis y en medio del corto plazo, porque vivimos en el corto plazo, también hay que minimizar los errores, ¿no? Se está discutiendo mucho qué hacer con el régimen cambiario, que en algún momento obviamente todo el mundo está descontando que el próximo gobierno va a tener o va a propender a un tipo de cambio lo más libre posible, con el tiempo y obviamente sustancialmente más alto que el tipo de cambio oficial, que nadie cree que el dólar a 220 pesos sea sostenible. La pregunta es, bueno, ¿qué botón apretar, ¿no? Porque si el FMI te dice, bueno, te envío los dólares, pero apretá el botón de que el dólar oficial, en vez de estar a 2.20, hoy esté a 3.50 o a 300 pesos, eso en el corto plazo puede desacomodar esto que hablábamos de una economía que corra al 7-8% de inflación mensual y podamos irnos a otra situación. Dicho de otra manera, vos hablabas del 89. En el 89, Amachinea, el 6 de febrero, se queda sin dólar en el Banco Central y tenía cepo por todos lados. Y tiene que liberar el tipo de cambio. Y la Argentina va a una hiperinflación. Ninguna duda, pero vamos, digamos, yo puedo hablar tranquilo, no soy parte del oficialismo ni de la oposición y no lo voy a hacer porque no me divierte para nada la política. Entonces te voy a contar cosas que no estamos comentando y que parecen rarísimas en la Argentina. Vos sabés que todo lo que dijiste del gasoducto, toda la liberalización que tiene el sector energético para importar maquinarias y demás, todo ese fruto lo va a vivir el próximo gobierno. Es como si Argentina tuviese una agenda de Estado independientemente de la política. Eso hace mucho tiempo que no lo vemos. Entonces, la verdad que podríamos estar agarrándonos de eso para pensar, ¿no será esto lo que está pasando, que la bolsa sube más que todo? ¿No será que estamos viendo hoy el árbol y no el bosque? Estamos atados a estos 4 meses difíciles que nos van a tocar y no estamos pensando que quizás tenemos 20 años de virtud, producto de que el próximo gobierno te ordena los precios relativos, es reelecto y después gana la oposición y también vuelve a ser capitalista y promercado y demás, y tenemos 20 años por delante que reflejan lo que está pasando en la bolsa. Entonces, si nos agarramos de eso,
van a ser más fáciles de transitar estos 4 meses. Estos 4 meses van a ser difíciles sin lugar a dudas, Maxi, pero me parece que tenemos que ser optimistas de fondo y calmar un poco la calle, ¿no? Porque es un tema, digamos, cuando llaman a tipos como yo es porque hay problemas con el dólar, ¿no? Porque yo no aparezco nunca en ningún lado. Entonces, y me están llamando de todos lados. Entonces, ojalá que no me vean nunca más, esa es la verdad, es lo que deseo. Vos sabés que, Augusto, está bueno escucharte en días como hoy, pero vos sabés que lo que estás planteando es una evaluación que yo coincido en muchos aspectos, que tal vez estaría bueno que la política pudiese ponerse de acuerdo para evaluar esto, porque hay un argumento fuerte también para coordinar la política, para decir, bueno, quieren que coordinemos ante el FMI, claramente ahora hay una escasez de dólares y un estrangulamiento que es insalvable, fue la sequía, lo que está ocurriendo con los desequilibrios totales que tiene esta economía y demás, pero vamos a tener muchos dólares a partir del año que viene. ¿Cómo podemos coordinar esa transición para que el trauma en el corto plazo sea menor? Entre los que están finalizando el gobierno y los que aspiran a llegar al gobierno. Pero bueno, ahí hay una responsabilidad de la política que hoy no está apareciendo. Pero vamos a aprender, fíjate que no es un tema ideológico, como dijo Boric, el presidente chileno, que dijo, ¿sabes qué? El superávit fiscal no es un tema de izquierdas ni de derechas. Y cuando vos ves los escándalos políticos que hay en países como Perú, por ejemplo, y que la estabilidad de la moneda permanece siempre, nosotros, creo que los argentinos, desde la izquierda y desde la derecha, hay un concepto que nos une, que es: no hay que volver al fondo, tenemos que ser ordenados con los números, tener superávit y volver al fondo solo en casos extremos como esta sequía o como una devaluación, no sé, de un país vecino tremendo, pero tenemos que ser ordenados con los números. Las diferencias nuestras tienen que pasar por otros lados. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Esto ya lo aprendimos. Y somos de los pocos países en el mundo que todavía no entramos en esta historia, porque ni Bolivia, ni Perú, ni Paraguay, ni Ecuador, nadie está discutiendo este tema nunca. Somos solo nosotros, somos raros. La verdad que somos raros los argentinos. Augusto, gracias por atendernos, muy interesante. Expandir un poquito muchas gracias por el espacio que me dieron, la verdad que muy generosos. Muy interesante expandir un poquito la mirada más allá del día a día, de lo que está pasando con el dólar y los precios. Vamos a ir volando la tanda. Cuando volvamos, más información de lo que está pasando, está en ebullición. La política, ¿tenés información del Banco Central? Sí, el Banco Central está justamente mirando el mercado a ver en qué momento intervenir con los bonos para ver si bajan las cotizaciones de los financieros. Me dicen que hay una orden de coordinación con el Ministerio de Economía, una orden directa del Ministerio de Economía, que haya una intervención fuerte ya en estos niveles, no solamente con los bonos que tiene disponible el Banco Central, sino también los dólares. Obviamente no hay el arsenal que había en su momento en el 2021, cuando Guzmán vendió 2.000 millones de dólares en el dólar libre, en el contado con liquidación, pero que quieren salir a ponerle ahí un techo ya en estos niveles de manera más agresiva. Hay una intervención sostenida que quieren hacer hoy, mañana y pasado. Vamos a la tanda. Bueno, acaba de tuitear el ministro de Economía, Sergio Massa. Veamos los tweets. Esto está ocurriendo en este momento. El ministro de Economía está tuiteando, Claudio. Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. Bueno, ahí está el tuit de Sergio Massa. Hay un tercer tuit que dice: además vamos a usar a la justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNB para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Bien. Bueno, ahí están los tweets del ministro de Economía. Son 3 tweets. Sí, ¿no? Y hay uno más ahora. Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas. 4 tweets por ahora. Atención que esto está ocurriendo en este momento. El ministro de Economía que está saliendo a enviar un mensaje, ¿no? Yo había dicho hace un rato que en estos niveles del dólar van a salir a intervenir fuerte, a ver si con bonos del Banco Central y con dólares
que no tienen muchos, ¿no? para poder intervenir, ver si pueden marcar ahí un sendero. Y también está marcando, bueno, que van a endurecer la política también de restricciones, de cepo y demás. Sí, y además los controles, digamos que... Y los controles de quién está interviniendo en los dólares financieros, quién está comprando en los dólares con todo con liquidación, y el dólar MEP, ahí interviene la Comisión Nacional de Valores. Y también lo que está anticipando, no hay nada, fíjense, sobre el tema de dólar soja, se mantiene con el dólar soja a 300 pesos, por ahora no hay incentivo adicional. Lo que está anticipando es, además de los dólares que se buscan en organismos internacionales, que hay una agenda esta semana de distintos desembolsos de la CAF, Banco Mundial, BID y otros organismos multilaterales, confirma que está buscando renegociarse el acuerdo con el fondo para ver si hay un nuevo organigrama de desembolsos del FMI y de pagos del FMI para poder ver si se adelantan dólares para la Reserva del Banco Central. En ese aspecto yo creo que el escollo principal es qué te pide el FMI. Y el FMI te va a pedir, bueno, a ver cuál es el plan fiscal modificado, pero sobre todo qué vas a hacer con el régimen cambiario. Y ese es el riesgo de ese camino del fondo. Si te pide, bueno, modificame el tipo de cambio oficial, ¿no? Subime el tipo de cambio oficial, no te voy a dar dólares para vender a 220 pesos a los importadores. Y el efecto que eso puede tener, ¿no? Claro, por eso me parece que ese camino, además de que está el tema de lo que plantea el propio gobierno, si es necesaria o no una coordinación con la oposición, si estás cambiando todo el cronograma de pagos. Aunque algunos dicen, bueno, este gobierno cambiará el cronograma y bajo condición de que el que llegue también va a cambiar el cronograma de pagos al FMI, porque obviamente no te va a quedar los desembolsos este año y todos los pagos el año que viene, sino que eso se pueda también patear para adelante. Y hay que ver si el propio Massa viaja a los Estados Unidos, que era algo que venía charlándose en las últimas horas, para él en persona entablar esta renegociación muy importante por lo que él está diciendo, de tratar de que haya desembolsos adicionales o adelantar desembolsos del FMI, dijo, para robustecer las reservas. Ahora contamos qué pasa con el tema de ganancias, que también hubo un anuncio en el día de hoy para el tema del mínimo de ganancias. No sé si mostrar los desembolsos, ¿se puede mostrar los desembolsos con el Fondo Monetario, los que había pendientes de este año? ¿Llegamos con esa placa? Si no, no hay problema. Vamos dando un poquito el tema de ganancias, que es otro de los anuncios del día de hoy. Claudio. Claro, el Ministerio de Economía anunció que los salarios de la cuarta categoría, de los empleados que están en blanco, a partir de los 500.000 pesos netos, no van a pagar el impuesto a las ganancias con los salarios de mayo. Con los salarios de mayo, entonces, esos salarios ajustados justamente por el RIPTE, la cuenta de cuáles son los que a partir de mayo entonces no van a pagar impuesto a las ganancias. Quienes tengan una ganancia o quienes tengan un salario de hasta 500.000 pesos no van a tributar el impuesto a las ganancias. Ese fue el anuncio de hoy, y después hay una segunda parte que es... Chicos, no mezclemos ahí, estamos mostrando los desembolsos, estamos contando ganancias, sino es un matete en la cabeza del televidente, digamos, ¿no? Claro, y quienes ganen entre 506.000 pesos bruto y 583.000 bruto van a tener justamente una alícuota especial del impuesto a las ganancias, tal como viene siendo. El cambio que hay tiene que ver con los montos que se actualizan por el RIPTE. A partir del mes de mayo, con los salarios del mes de mayo, entonces va a regir esta nueva modificación. ¿Qué está pasando en este momento en la política, Javier? Sí, ahí estaba chequeando a ver si había con economía algún cambio de formato. ¿Te acordás que ayer planteamos que inusualmente el Ministerio de Economía dio la agenda semanal de Sergio Massa como para plantear previsibilidad en lo que ya se intuía que iba a ser una semana dura? Y en esa agenda del ministro de Economía no aparece ningún viaje a Estados Unidos, que es una de las especulaciones que también surgió. Es porque también a principios de mayo estaba el viaje a China también. También, con bueno, empresarios. Sigue postergado. Lo que hubo ayer sí fue un anuncio de la constructora en relación con la construcción de las represas Kirchner-Zepernik por parte de una compañía china que
anunció Economía, iban a 500 caer millones de dólares adicionales. 500 millones de dólares. Pero del viaje a China se sigue postergando porque también estamos en un juego geopolítico en donde Estados Unidos, donde la Argentina ahora necesita... A Washington necesita a Estados Unidos para la renegociación con el fondo. Totalmente. Mañana lo vamos a explicar mejor, pero rápidamente el fondo tiene pendiente desembolsos, a ver si lo podemos poner acá, 3 desembolsos grandes a la Argentina de 3.300 millones de dólares cada uno en junio, en septiembre y en diciembre. Y por el otro lado tiene una serie de vencimientos muy grandes todos los meses con el FMI. ¿No? Hasta ahora el FMI desembolsó en marzo 5.300 millones y eso que está en amarillo es todo lo que se le pagó al FMI, que fueron más. Fueron hasta ahora más de 5.300 millones que desembolsó el FMI. Hay que pagarle ahora 2.700 millones ahora en abril, que obviamente se va a postergar, y 600 millones en mayo. Y después recién viene el próximo desembolso del FMI. Y de nuevo vienen los 3 meses siguientes, junio, julio, agosto, 3 vencimientos, pagos importantes. Y después viene otro desembolso en septiembre y de nuevo vienen los pagos que hay que hacerle con eso mismo que ese desembolso. Y después recién viene el último desembolso en diciembre, cuando también hay que hacer un pago. Lo que están buscando es si estos 3 desembolsos, que son 10.700 millones de dólares, se pueden adelantar ahora, acá, a junio. Pero después, bueno, el tema es si te cambian estos desembolsos o no. O si te adelantan esto y le vas pagando con el mismo cronograma, o si estos pagos también que hay que hacer se reprograman también. Ahora, la pregunta es si el Fondo Monetario, que estaría dispuesto, porque hay argumentos, tuviste la sequía más grande de la historia, y el año que viene no vas a tener sequía y vas a tener también los ingresos del gas y del petróleo de vaca muerta, bueno, si eso requiere condiciones adicionales, que es un poco lo que yo decía, si el FMI está presionando o no para cambiar el régimen cambiario. Básicamente hagan algo con el tipo de cambio oficial, a 2.20 no aguanta más. Y si no exige eso el FMI, lo que te va a exigir el FMI es no toques lo que te estoy enviando. Te envío derechos especiales de giro, pero están ahí, se mira y no se toca, para mostrar que están en las reservas, pero no puedes usarlo para pagar importaciones y demás, con lo cual seguís con las mismas restricciones de dólares que hasta ahora. ¿Qué está pasando en este momento con el dólar? Bueno, después del anuncio de Massa se morigeraron las uvas, todavía no hubo intervención, pero la habrá, obviamente, es el anuncio. El contado con liqui está a 475, el dólar bolsa 461, que son los mercados donde van a intervenir, representan subas de 20 pesos respecto del día de ayer, pero inferiores a lo que veíamos hace a los un rato. máximos que había tocado hoy, cuando avisaron que van a salir a intervenir fuerte desde el Banco Central en esos dos mercados, en ese mercado financiero, de que es el mismo mercado, digamos, de compra-venta de títulos públicos. Y el dólar paralelo en este momento 490 pesos también, un poquito más abajo del máximo que... Donde ahí no hay mecanismo de intervención, es un poco lo que ocurre en la calle, pero los dólares financieros son los que le pueden poner de alguna manera el sendero. Vamos a ver si eso ocurre o no en las próximas horas. Gracias, Javier, gracias, Claudio. Nos estamos retirando. Se quedan con Eduardo, con toda la continuidad informativa de A24. Con Eduardo se quedan hasta las 3 de la tarde. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.